El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Ya estamos listas para las noticias más importantes de este día. Graciela, buenas noches. Buenas noches, Roxana, y sin más preámbulo, nos vamos con nuestros titulares. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro, ahora en Helicaps. Histórico de San Salvador, Nayib Bukele y Félix Ulloa reciben la certificación que los acredita como presidente y vicepresidente electos. Uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral atribuye a un boicot las fallas en el procesamiento de datos de los pasados comicios. Algunas de las irregularidades ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General. Rastra impacta contra barrera de metal en paso a desnivel del Boulevard Venezuela y provoca que un motociclista se accidentara. Ya le contamos qué ocurrió. La exdiputada Lorena Peña y su hija son demandadas por supuesto enriquecimiento ilícito. Se les cuestiona un incremento de patrimonio por más de $270,000, con los cuales habrían realizado pagos a tarjetas de crédito y depósitos a cuentas bancarias. Joe Biden y Donald Trump viajaron a la frontera sur de Estados Unidos buscando enfatizar la urgencia de asegurar ese punto. Hoy el Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales al presidente y vicepresidente electos. El periodista Aldair Tadeo nos informa. Adelante. Roxana, buenas noches, qué gusto saludarte. Así es, el Tribunal Supremo Electoral utilizó el Teatro Nacional como escenario para poder acreditar a Nayib Bukele y a Félix Ulloa para poder ejercerse por 5 años más como presidente y vicepresidente. Recordemos que el presidente Nayib Bukele, o en este caso Nayib Bukele y Félix Ulloa, compitieron precisamente en las elecciones pasadas del 4 de febrero para poder reelegirse en estos cargos. Vamos a escuchar en este momento parte del momento en el que Nayib Bukele sube a tarima principal y recibe su acreditación de manos de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos. Recibimos a Nayib Armando. Por supuesto, la magistrada presidenta también dio unas palabras en este acto e hizo referencia al gane que tuvo el presidente Nayib Bukele, además de otros elogios que hizo tanto al presidente como vicepresidente de la República electos por la población salvadoreña. Escuchemos. Debemos decir con propiedad que la jornada de las votaciones del 4 de febrero transcurrió de manera completamente normal y ordenada. La ciudadanía votó en paz y sin dificultades. Que así sea, que Dios bendiga al presidente electo y al vicepresidente en sus funciones. Les deseamos mucho éxito en nombre del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, estas fueron algunas de las palabras que dirigió la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral con este acto de acreditación tanto a Nayib Bukele como a Félix Ulloa. Por supuesto, a este evento también asistieron funcionarios del gobierno quienes hicieron presentes, al igual que diputados de la Asamblea Legislativa, para reiterar el apoyo hacia Nayib Bukele en estos próximos 5 años en los que se mantendrá frente al país, o por supuesto en este caso
en el gobierno salvadoreño. La población también se hizo parte, de hecho ahí estamos viendo parte de las imágenes a la hora de que Nayib Bukele llegara al Teatro Nacional en la capital, algo pues también muy diferente a lo que estábamos viendo en los últimos días, Roxana y amigos televidentes, que se realizaban estos eventos en un hotel capitalino. En este caso, pues les repito, se utilizó el Teatro Nacional para poder realizar este evento, y también ahí estamos viendo el momento exacto en el que el presidente sale y saluda a la población que se encontraba ahí desde muy tempranas horas de la tarde para poder ser parte de este evento. También los magistrados, al salir de esta actividad, y aprovecho también para poder informarles un poco sobre esto, dijeron que ya están listos, Roxana y amigos televidentes, para las próximas elecciones este 4 en este caso, este domingo, de hecho, ya las elecciones para elegir por primera vez en el país a los 44 alcaldes y a los diputados del Parlamento Centroamericano. Es la información que tengo a esta hora de la noche para compartir con ustedes. Por supuesto, estaremos ampliando todos los detalles y lo que sucede en torno a esto en nuestra siguiente emisión y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Aldair, por tu reporte. Este próximo domingo 3 de marzo, El Salvador va de nuevo a las urnas, como tú lo comentabas. Van a elegir a los consejos municipales y también a los diputados del Parlamento Centroamericano. Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Aldair. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Y uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral asegura que posibles anomalías detectadas durante los comicios del 4 de febrero ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía ya tiene las denuncias de posibles irregularidades en las elecciones presidenciales y legislativas y el posterior conteo de votos. Guillermo Wellman no descartó que durante los comicios existió una especie de boicot, algo que coincide con otros magistrados. ¿Cómo era posible que se hablara o se nos informara que habían dejado tiradas las JRB, que habían dejado tirados los paquetes y todas las JRB? Al final sí hubo gente responsable que se quedó en la JRB hasta que llegaron los miembros del tribunal encargados, los de la Dirección de Organización Electoral, a recibir los paquetes y los entregaron. Incluso la Fiscalía debe estar ya haciendo investigaciones porque hay algunos actos que podrían ser constitutivos de delito. Además, el Tribunal Supremo Electoral aún no ha resuelto las fallas en el sistema que obligó a que el conteo de votos se hiciera de manera manual y que generó controversia y críticas de los partidos políticos. El informe que se nos ha pasado por parte de la unidad de sistemas informáticos es que se están tratando de superar y que esperamos que no sucedan los problemas que tuvimos en la transmisión de resultados. Sin embargo, como el ser humano es impredecible, podrían volver a suceder. Sin embargo, ahora estamos preparados con las contingencias que no tuvimos para ese 4 de febrero. Por ahora, el ente colegiado realiza capacitación para miembros que conformarán las juntas receptoras de votos el próximo domingo. Esto incluye a las más de 3,000 personas propuestas por los partidos políticos que vendrán a sustituir a las que estuvieron en las elecciones pasadas. Este es un informe de Marcela Rivera. Vive la magia de Royal Decameron Salinitas. Reserva ahora y aprovecha una increíble 30% de descuento en el Flash Sale para tus próximas vacaciones de verano. Y la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas presentaron un balance sobre la violencia contra las mujeres políticamente activas durante las elecciones del 4 de febrero. Según los datos recopilados, se registraron 135 hechos de violencia. De estas, el 74% sufrió violencia psicológica y emocional, el 17% violencia simbólica, mientras que el 6% reportó violencia sexual y el 3% violencia física. Esta información fue recopilada por 102 observadoras electorales que se desplegaron en 61 municipios a nivel nacional durante la jornada electoral. El transporte colectivo será gratuito a nivel nacional el próximo domingo. La disposición
busca facilitar que los salvadoreños acudan a los diferentes centros de votación para elegir a los consejos municipales y a los diputados del Parlamento Centroamericano. Las rutas de buses están obligadas a mantener sus recorridos y horarios como en días normales y no cobrar pasaje. El Viceministerio de Transporte desplegará más de 1,000 personas en distintas terminales y paradas de buses para garantizar el cumplimiento de la medida. Se encuentra a un costado de la misma y debido a ese golpe los tubos de metal que conforman esa barda cayeron sobre un motociclista que circulaba sobre el Boulevard Venezuela, provocando lesiones a este último. Cruz Verde salvadoreña lo atendió en el lugar mientras la Policía Nacional Civil cerró el paso vehicular en la zona hasta que el automotor fue removido y no generará más peligro debido a los daños. Y un hombre identificado como Mardoqueo Jesús Soriano resultó lesionado al ser arrollado mientras se cruzaba la carretera Panamericana, eso en el sentido que conduce de la Basílica de Guadalupe. Debido a las lesiones presentadas, los elementos de comandos de salvamento lo trasladaron al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Que él se venía con un bocal en la cabeza, se cruzó la calle y él no se fijó, él solo se tiró. Y yo venía aquí en este lado, me traté de quitar, pero con el espejo lo agarré. Ya no pude hacer nada. Vuela de San Salvador a Houston al precio más bajo, llegando al Aeropuerto Internacional George Bush. Reserva tu vuelo ya en volaris.com. Y cada 4 años se da el año bisiesto. La alcaldía de San Salvador reporta más de 500 personas que fueron registradas tras nacer un 29 de febrero desde el año 1988. La estadística del 29 de febrero, de la mayor cantidad que nosotros tenemos de la población de San Salvador, son mujeres. Nacer un 29 de febrero en año bisiesto puede generar dudas en algunas personas porque se da cada 4 años. En el 2020 se registraron 26 nacimientos en San Salvador y cuando febrero solo tiene 28 días, muchos no tienen claro cuándo deben realizar ciertos trámites. Y las personas se pueden consultar cuándo voy a cumplir años. Entonces, efectivamente, la existencia legal de la persona se acredita con su partida de nacimiento. Es decir, si la persona nació el 29 de febrero, para obtener algún tipo de documentos, tendría, por ejemplo, para solicitar su documento único de identidad, va a tener que presentarse al DUI Centro el 1 de marzo, debido a que ese día la persona ya tiene la mayoría de edad. No así el 28 de febrero, para diferentes trámites que haga el último día, porque ese va a ser el día del vencimiento del trámite que la persona haga con la institución, o otras instituciones pueden considerar que sea el 1 de marzo. En promedio diario, la Alcaldía de San Salvador realiza entre 30 y 40 inscripciones de nacimiento. Además, emite 700 partidas de nacimiento cada día, cifra que supera las 1,000 en temporada alta. La afluencia de las personas puede variar cuando se hacen inscripciones a los niños en centros educativos, cuando van a salir fuera del país o para realizar diferentes tipos de trámites que siempre, por ejemplo, con las bodas, hay muchas bodas que se celebran en febrero, hay un auge de partidas de nacimiento que se emiten. Según los registros de la Alcaldía de San Salvador, desde el año 1988 hasta el 2020 se han contabilizado 515 personas que nacieron un 29 de febrero, es decir, en año bisiesto. Con imágenes de Carlos Clef, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero. Información: se espera que en los próximos días se conozca si Lorena Peña y su hija deberán de pagar $277,000 al Estado, esto tras ser acusadas por la Fiscalía de supuestas irregularidades en sus cuentas personales. Se realizó la audiencia probatoria en el proceso civil contra la exdiputada del FMLN y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, así como contra su hija Ana Virginia Peña, a quienes Fiscalía acusa de 15 irregularidades en su patrimonio, por un monto superior a los $277,000, que solicita paguen al Estado. En dicha audiencia, la perito financiera expuso los hallazgos en la investigación. Se deberá establecer cuál es el origen de estos movimientos financieros, cuáles deberán ser justificados por esta persona, y si no es así, pues se condenará entonces a la restitución de las cantidades
de dinero que se han sido detectados como en los montos a los cuales ascienden estas irregularidades, lo cual es un total de $277,482 con 54 centavos de dólar. Asimismo, se está solicitando que a esta persona se le imponga la restricción de no poder ejercer cargos públicos. La abogada defensora de Lorena Peña aseguró que con la pericia se pudo corroborar el origen de los fondos y las transacciones bancarias realizadas. En este proceso se le cuestionaba un supuesto aumento patrimonial a mi mandante, sin embargo ha quedado acreditado inclusive con la prueba tanto documental como pericial propuesta por la parte demandante que no existe ningún aumento patrimonial. Inclusive en el peritaje judicial la misma perito indica que tiene una explicación cada uno de los cuestionamientos realizados a mis dos mandantes. Estamos seguros, hay una certeza porque la prueba documental y lo desfilado dentro del proceso lo refuerza de que va a existir un fallo favorable. El fallo de la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador sobre este caso se conocerá el próximo martes 5 de marzo a las 2:15 de la tarde. Un reporte de Néstor Hernández. La sensación de frescura natural, la suavidad de Harmony, jabón frutal. Harmony con extractos de frutas frescas, suaviza y relaja nuestra piel. Harmony da el toque de una ducha inolvidable, la maravilla de la naturaleza. Harmony, frescura natural. Y hasta 20 años de prisión podría cumplir un menor de 18 años que pertenezca a estructuras criminales. Conozcamos más en el siguiente reporte. Más de 1.065 menores de edad ya fueron condenados por participar o pertenecer a estructuras criminales de un total de 1.194 que ya han sido ubicados por las autoridades y cuyas penas podrían llegar hasta los 20 años de prisión según las reformas a la Ley Penal Juvenil. Todos los delitos en el menor infractor tienen menos pena que en el adulto, pero como es aplicación de régimen se les va a aplicar como adultos porque esa es la reforma, a eso se está llegando. Pero el menor comete un homicidio, no tiene la misma pena que un adulto. El proceso de un menor es más liviano, por eso estaban pidiendo reformas a la Ley Penal Juvenil. ¿Por qué? Porque aún la ley del menor infractor era más permisiva. Usted podía tener un menor con un homicidio, llegaba la mamá y decía que se hacía cargo y el bicho se iba sin fianza. Recientemente autoridades han anunciado la detención de varios menores que en sus redes sociales han compartido videos en donde hacen señas alusivas a pandillas. La base legal es el régimen de excepción. Independientemente sea adulto o mayor, el régimen de excepción ha flanqueado la posibilidad de que las personas que hacen actividades relativas a las maras, que fue lo que reguló la ley de proscripción de pandillas y la ley antiterrorismo, que nacieron los tribunales especializados, y luego la entrada en vigencia del régimen hace que estos menores sean acreedores de la aplicación del régimen de excepción por el hecho de estar haciendo señales alusivas a las pandillas. En este punto también es importante el rol que cumplen los padres de familia debido a las consecuencias que pueden desencadenar sus acciones. Que dejemos de fomentar a los niños tanto extorsionar como matar, como pertenecer a grupos delincuenciales o cometer hechos delictivos comunes como robos, porque muchas veces las mamás, las abuelas, las tías son una estructura, la familia que ya se dedica a hacer eso. Un llamado para las mamás que tratemos de corregir a nuestros hijos. Las reformas a la ley establecen que si un menor de 12 años comete algún delito, la pena es de 10 años de prisión. Pero si el joven ya cumplió los 16 años, la condena podría ser hasta 20 años de cárcel. Este es un informe de Marcela Rivera. El Salvador ya está haciendo la prueba. Hazla tú también. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Y en Aguachapán fue capturado Salvador Enrique Castaneda, quien posee un amplio récord delictivo por cargos como agrupaciones ilícitas, extorsión, lesiones y amenazas. Este sujeto anteriormente ya había sido detenido 43 veces y en todas estas ocasiones fue liberado por los tribunales. Wow. Clarisa Cepeda nos presenta lo más destacado de acontecer empresarial. Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Acontecer Empresarial. Conozcamos las noticias.
La distribuidora de electricidad del Sur, fiel a su propósito de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, en conjunto con la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, HIS, dieron a conocer los resultados del estudio de biodiversidad, evaluación del riesgo de colisión y electrocución de especies de fauna silvestre en líneas de distribución eléctrica y medidas para su mitigación. Dicho documento identifica y define las medidas para la conservación de la biodiversidad local y cuya implementación pueda incidir positivamente en la reducción de las interrupciones en el servicio eléctrico, logrando mejorar la calidad del servicio a los usuarios. El estudio representa el primer esfuerzo de este tipo realizado por parte de Del Sur y permitirá a la empresa mejorar procesos relacionados a la colocación de tecnologías que favorecen la conservación de la biodiversidad en la red eléctrica, como por ejemplo el cable protegido o cable Profauna. Con los resultados obtenidos, Del Sur liderará la formación de mesas técnicas de trabajo con representantes de múltiples sectores y gobierno. Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Muchas gracias por habernos acompañado. Es momento de despedirnos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C para mayores de